Con el equipamiento primero. En primer lugar, saludarlos y decirles muy buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por haberme invitado a la comisión. Es un placer poder explayarme o explicarle lo que realizó la Fuerza Aérea en general y en particular el Grupo 5 de Casa, y posteriormente ver una película pequeña que fue recopilación de dos películas extranjeras, una de History Channel y otra que hicieron los ingleses con respecto a la actuación que me tocó en participar el día 25 de mayo en el ataque al destructor Coventry y a la fragata Broswell. Es para mí siempre un honor poder dar testimonio de lo actuado en la forma general, porque Dios nos dejó a los que volvimos para que comentemos, expliquemos no solamente lo que hizo la Fuerza Aérea, sino lo que les tocó pasar a los que perdieron la vida, principalmente de nuestro grupo. ¿Está bien? Déjalo que está bien. ¿Sí, sí? Déjalo, mirá. Ahí tiene que andar. Bueno, ya que vino, se desconectó, lo desconectaste, no sé qué pasó. No, pero no anda, ahora se debe, pero no anda. Algo pasa que no. Bueno, veníamos bien y la tecnología. Ahí está. Agrandalo. Bueno, en este caso lo que yo voy a explicar es una exposición que tenemos de hace años, que damos por todos lados del país, diferentes pilotos, y algunos le modifican de acuerdo a los que acompañaban en ese momento. A mí me toca por eso los compañeros del Grupo 5 de Casa y otros lo dan de sus sistemas particulares que han volado. Lo que vamos a ver es la batalla aérea que le tocó participar a la Fuerza Aérea Argentina en este conflicto. Voy a hacer una primera aclaración para que tengan una idea de cómo estábamos parados. La Fuerza Aérea Argentina desde el año 68 no tenía ningún tipo de responsabilidad en un combate aeronaval. La Fuerza Aérea Argentina tenía el límite hasta las 18 millas de nuestro continente. Eso no era todo. Lo más importante era que lamentablemente no podía desarrollar ningún tipo de medios. Ya no podía ni tener aviones acordes y mucho menos armamento. Así que la Fuerza Aérea no estaba para nada preparada para este tipo de conflicto en el aspecto aeronaval, porque el aire-tierra estábamos preparados, pero la conjuntez tampoco funcionaba en ese caso, porque los ataques que hicieron a tierra, nosotros íbamos a coordenadas, no íbamos dirigidos por pilotos de tierra que nos dijeran el blanco a atacar. Nos daban una zona y ahí encontraba lo que se encontraba, se le tiraba. Gracias a Dios, el día 13 de mayo, hoy, fue la última misión de la Fuerza Aérea, y bueno, gracias a Dios volvieron todos. Fueron los 7, volvieron los 7, en realidad salieron 8, uno tuvo que volver. Pero sin ningún tipo de control de tierra. Pero uno normalmente cuando hace ataque de apoyo a tierra tiene que tener un oficial avanzado aéreo con comunicaciones para que le dirija el tiro, digamos, y más en este caso que no se sabía la posición exacta, y más cuando hay elevación es más complicado de poder determinar el lugar exacto donde lanzar. Pero esa era la aclaración que le quería hacer, que la Fuerza Aérea, por ley, en el año 68 se firmó, ahora ya está revertido, obvio,
que no tenía ningún tipo de injerencia en un conflicto aeronaval. Por eso debe ser que el día 2 de abril nos enteramos como todo el mundo. Cuando llego al grupo aéreo, yo vivía ahí en el barrio de la Quinta Brigada, llegamos todo el grupo aéreo y la sorpresa mayor fue que estaba el jefe de grupo aéreo, que normalmente no llegaba a las 7 de la mañana, él llegaba a las 8 normalmente, y al presentarnos dice que habíamos recuperado Malvinas. Sorpresa total. Ustedes pueden sacar conclusiones del relato que les voy haciendo porque no fuimos los únicos, fue toda la Fuerza Aérea de Combate. Y si la Fuerza Aérea de Combate del país se entera el 2 de abril, ya vamos sacando conclusiones de cómo iniciamos nosotros el conflicto. ¿Está bien? Si quieren se los digo, pero yo creo que son todos inteligentes y todos saben de lo que estoy hablando. Bueno, vamos a ver qué es lo que hizo la Fuerza Aérea, porque del día 2 de abril yo siempre reivindico el valor y la inteligencia y la capacidad que tenían nuestros jefes de escuadrones, porque entre las incertidumbres que pasaban, ellos a los 10 minutos, después de haber charlado entre ellos, nos llamaron a todo el grupo al aula y nos dijeron: lo peor que puede pasar para Argentina y nosotros es entrar en combate, es tener una guerra. No sabemos dónde va esto, no tenemos ni idea, igual que ustedes. Entonces, como podemos llegar a entrar a una guerra, a prepararse para ello. Con esas simples palabras, a trabajar para conocer el enemigo. Conocer las limitaciones ya las sabíamos porque no teníamos ningún tipo de colaboración y de ayuda del avión ni nada por el estilo, y mucho menos el armamento a utilizar. El día 5 de abril se apersonó el capitán Troitiño, piloto de A4Q, donde nos vino a comentar sobre lo que sería para la Armada atacar un grupo de fragata o una fragata o un destructor, que son la mayor potencia misilística que puede tener un grupo de tareas pequeño de británicos, porque los medios que tenía la Armada eran similares. El Hércules y la Santísima Trinidad eran iguales a los destructores de los ingleses. Bueno, conclusión, en la exposición nos dijo: de 16 aviones solo pasan 2. Nos miramos al fondo, éramos los alfereces, yo era alférez, tenía segundo año de carrera, nos pensamos, alguno de nosotros puede llegar a zafar, puede llegar a salvarse, pero era una digamos una conclusión, nuestra propia media efímera, porque éramos nada más que 30 pilotos, no llegamos, creo que eran 28, nos alcanzaba para 2 misiones y nos quedábamos con 8 pilotos nada más, lamentablemente. Pero nos aclaró bien, con razón, que esos blancos no iban a ser para nosotros. El 1 de mayo atacamos, lo primero que atacamos fueron buques, pero no importa. Que esa era la función de la Armada, que claro, tiene un sistema de arma especial para eso. Tenía el superestendar con el Exocet, que era ideal. Lamentablemente, en ese momento, cuando comenzó el conflicto, nos quedamos con 5 nada más en Argentina, y bueno, hasta ahí llegó la actuación del superestendar, lamentablemente, que hubiese sido lo ideal. Entonces no tendríamos que haber hecho lo que hicimos. Posterior a eso, comenzamos a estudiar. Lo sabíamos de memoria los ingleses, todo lo que traían, lo que se suponía que traía y lo que no suponía lo que traía. Hay unos libros que seguramente la mayoría de conocer, que se llaman James, donde vienen la mayoría de los elementos que tiene en la defensa nacional cada país. Obviamente que hay cosas que no salen, pero de todo lo que venía ahí, de memoria nos hacían de estudiar. Los jefes de escuadrilla nos volvieron locos hasta el día 13 de abril que pudimos desplegar. Ese día recién desplegamos el grupo 5 de casa, ya el resto de los grupos ya estaba todo desplegado, y el grupo 5 de casa desplegó el 13 de abril. Y de ahí, del 13 de abril al 1 de mayo, hacer conclusiones y hacer vuelos para adaptarnos a lo que sería el vuelo en el mar, porque volar rasante, que era lo ideal, que era lo que nosotros practicamos para las hipótesis de conflicto que teníamos en ese momento, era entrar rasante por lo menos entre 15 y 20 minutos, para que los radares no nos vieran, obvio, eso lo sabe cualquiera. Y obviamente la mayoría de los tiros se hacían vuelo rasante. A veces, dependiendo del blanco que era, se hacía tiro en altura. Se llegaba a unos aproximadamente 5 kilómetros, se comenzaba el ascenso,
se llegaba a la altura de tiro específica y se hacía el lanzamiento. Así que el vuelo rasante en el mar no era ninguna novedad. La novedad era que no sabíamos cómo funcionaba en el mar. Era muy difícil porque al no tener una referencia como ser un árbol, un poste de luz, un alambrado de animales, lo que sea, uno con eso se orienta, ya el subconsciente sabe la altura que tiene y exactamente cómo se tiene que adaptar al vuelo en tierra. Pero en el mar, nada, no hay nada. Lo único que teníamos era la referencia del avión de adelante, del guía, y nosotros le decíamos más bajo, más bajo, más bajo, cada vez más bajo, hasta que ya prácticamente no se veía el horizonte mar. Cuando ya no se veía el horizonte mar, nosotros ya veíamos cómo el avión dejaba la estela del chorro del avión, iba quedando unos 20, 30 metros atrás, iba quedando la estela. Y nosotros también, obviamente, porque íbamos más bajo que él. De hecho, hay una foto, ojalá esté en la exposición, donde el numeral viene más bajo que el guía, que la sacaron los ingleses en el ataque a la Broswa, justamente el día 25 de mayo. Bueno, eso sucedió. También intentamos determinar qué armamento. Tiramos de todo a ver cuál era lo más adaptable y no se encontraba la forma porque se desconocía la consistencia, la resistencia, cómo estaba concebido los buques adentro. No teníamos idea. Y no teníamos las bombas que sí tenían armadas, que eran con una cola, snack cake que se llama, que eran como una estrella de chapa, digamos. Se abren y frena la bomba. Nosotros teníamos bomba frenada con paracaídas. Y el problema que tenía esa bomba, que tardaba mucho tiempo en armarse la espoleta y la teníamos que tirar muy alto y nosotros no subíamos. De hecho, las bombas que hemos tirado de paracaídas a buques quedaron en el buque. En Formosa, de hecho, el buque nuestro, el día 1 de mayo fue atacado y las bombas con paracaídas quedaron dentro del buque. Ni se armó la espoleta, no alcanzó ni a armarse. O sea, desconocíamos ese tema. Lo que sí, utilizábamos un barco que había ahí en la ría de Río Gallegos, que era el Major Glenn, barco antiguo que se prendió fuego allá por el 1900 y pico y quedó encallado al lado de la ría y ese lo usaba. Sí, le pegamos porque el entrenamiento nuestro para la otra hipótesis de conflicto, como le decía, era ultra óptimo. Estábamos demasiado entrenados, no teníamos problema. Entonces nadie le erraba al barquito con las bombas de ejercicio, obviamente, que simulan las mismas bombas de guerra, así que no hay problema. Bueno, la puntería y eso no había ningún problema. Lo que sí determinamos también a veces que la maniobrabilidad de 4 aviones era mucho más difícil que con 3. Nosotros estábamos acostumbrados siempre, la unidad de combate nuestra, la mínima es una sección, y si no, 4 aviones. Y con 4 aviones, el que va del guía siempre va adelante y el que va del segundo avión que va del lado del guía a la izquierda o a la derecha, ese tenía dificultades para acomodarse. Entonces se sacó un avión y si iban 4, iban de apoyo a los otros 3, ¿está bien? Y si no, después se separaban, una sección y una sección, cosa de poder atacar con comodidad, entrarle con comodidad a los buques, que fue el blanco principal que utilizamos. Bueno, y nunca se encontró la bomba hasta el día 25 de mayo, ahí después les explico en el ataque. Voy a comenzar con un temario de lo que más o menos de la batalla aérea, cómo estaba desplegada la Fuerza Aérea Argentina del 1 de mayo, todo el continente, el ataque a Puerto Argentino, el primer ataque aéreo de lo nuestro a la flota, lo primero que atacó la Argentina fue con unos Mirage a la flota, la batalla de San Carlos, que fue la que más continua, el ataque al Invencible. Conclusiones. Después del ataque al Invencible vamos a nombrar un poco no fue una batalla, pero fue un ataque que se hizo a Bahía Agradable el día 8 de junio. La aviación, ¿qué era lo que traía la Fuerza Aérea de Tareas? Para que se den una idea, estos son números sacados en su momento a 2 años o 1 año del conflicto, de acuerdo a la inteligencia de Argentina, ¿está bien? Esta información yo no tengo problema, se las dejo a ustedes para que si en algún momento la necesitan, transmitirla, les queda. Bueno, Harriers y Harrier, Vulcan, los que conocen más o menos saben qué tipo de aviones son. Lo más importante era esto. Tenían ellos 16 reabastecedores y lamentablemente Argentina solamente 2, ya van a ver.
La Armada, ¿qué traía? 2 portaaviones, 6 submarinos, cruceros, destructores 7, fragatas 16, anfibio, logístico y lo más importante también, para tener una palabra desconocida para algunos, es requisado. No sé si todo el mundo sabe, pero bueno, requisado sería un alquiler compulsivo, digamos. Todos los países no tienen los medios para entrar en combate o en una guerra, entonces al ámbito civil se le requisa o se le alquila y se le paga el seguro, obviamente, que corresponde, el elemento que necesita el país. En este caso necesitaban buques para desplazarse. Yo me recuerdo que en el año 78 Argentina confiscó toda la flota de camiones de transporte que había en el país. ¿Para qué? Para trasladar todo el avituallamiento, toda la logística que se necesitaba. Eso es el detalle de requisado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenía la Fuerza Aérea? 85 aviones de combate desplazados en todo el sur, desde los A4, que era el avión más modesto que tenía la Fuerza Aérea, el más humilde, ya lo van a ver, como nosotros decíamos, éramos el patito feo de la Argentina, hasta los M3 nuestros, que eran los más sofisticados, tenían, hasta radar tenían ellos. Aviones de transporte 22, reabastecedores 2 y helicópteros 10. Lo que le había dicho, nosotros apenas teníamos 2 reabastecedores que lo hubiésemos utilizado mucho más de haber tenido la posibilidad de más reabastecedores. Bueno, en todo el continente, todo el límite continental, ¿cómo estaban ubicados los aviones? En Palomar había Boeing 707, Hércules, F-27 y F-28 que se encargaban de todo el traslado de personal y material entre el sur y las Islas Malvinas, o también desplazándolo hacia el sur. Ya adentrados en la Patagonia y aviones de combate, había en Trelew 7 Canberras, ¿está bien? Que era un bombardero liviano, el que no lo conoce, de origen inglés. Después, posteriormente, algunas misiones las hacían desde Río Gallegos. Yo me acuerdo que salían varios de Río Gallegos porque les quedaba más cerca que hacer semejante vuelo desde allá tan lejos. Y había lugar en Río Gallegos, una pista grande como para poder operar más aeronaves. En Comodoro estaban Mirage 5, como ya lo vieron, Mirage 3, perdón, había Hércules, Learjet, que cumplían la actividad de diversión. Ya sí, la voy a explicar más adelante, pero estos aviones, la Fuerza Aérea tenía alrededor de 6 o 7 e intervinieron mucho más, intervinieron alrededor de 14. Ahí sí fueron requisados también al ámbito civil, ya sea, creo que fue a Bagley, a Fortabat, a Casa Tía y a otros que entregaron sus aviones de este tipo, Lear o Sabreliner o del tipo que sea, para colaborar con este vuelo que hacían de diversión, que era ultra peligroso, y de retransmisión de las comunicaciones. Como nosotros volábamos muy rasante, no nos escuchaba nadie, entonces hacía retransmisión a veces entre el radar de Puerto Argentino, que eran nuestros ojos, y los aviones que volábamos bajo. Esos estaban desplegados todos en Comodoro Rivadavia. Los Mirage 3 no estaban de defensa de la isla, sino ahí estaban para defensa de los mismos Comodoro Rivadavia, porque no solamente estaba la FAS, que era importante, pero lo importante era todo el poderío económico que tenía Comodoro con el tema del petróleo y combustible. En San Julián estaban los A4C y los Dagger. La 4C es muy similar a la 4B y Dagger es muy similar al Mirage, es el Mirage 5, digamos, si bien es de origen judío, la patente es francesa, digamos. En Santa Cruz había 18 Pucará, que la función principal era reemplazar los que se perdían en las islas, y la otra era fundamentalmente custodiar la espalda nuestra, porque se habían hecho, ya la inteligencia había visto, habían hecho movimientos como para ocupar Argentina en la espalda para colaborar con los ingleses. Bueno, ya lo saben todos, ya lo ha declarado abiertamente Chile, ¿no? Principalmente el general Matei, que fue el jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Bueno, en Río Gallegos estábamos los A4B y teníamos en la 4B el de la izquierda y en la 4C el de la derecha. Si ustedes la ven son iguales, de diferente color, pero hay algunos detalles que si alguno los conoce bien, tiene una estación más para colgarle elementos arriba y un elemento fundamental que por eso A4B no hizo el ataque al Invencible.
Nosotros estábamos preparando el ataque al Invencible el día 29 de mayo y uno de los jefes de escuadrilla dijo, no la podemos hacer. Ya teníamos todo listo. Designados los tripulantes, ya estábamos armándola. No la podemos hacer porque el A4B tiene nada más que 5 litros de oxígeno. Y muchos de los pilotos consumían los 5 litros en la ida y vuelta a Malvinas. Imagínense ir a hacer casi 1000 y pico de millas, mucho más lejos, no iba a alcanzar. Por eso los A4C hicieron la misión del Invencible por el oxígeno y aparte al tener una estación más, llevaban una estación en cada bomba y no como nosotros que teníamos mayor resistencia al avance, que al llevar el MER o el TER, mejor dicho, que es el TER, es el Triple Ejection Racket, donde van colocadas las bombas. ¿Está bien? Entonces teníamos más resistencia al avance. Esas son las diferencias sustanciales que teníamos con el A4C, a pesar, además que tiene un poquito más de potencia, no es mucha, pero un poquito más de potencia. Y en Río Grande, que era la base más cerca de Malvinas, estaban los Dagger, los M5, otro grupo. O sea, el lugar más cerca era Río Grande, donde había un grupo de 8, creo, y en San Julián, que era el otro más cerca, estaban los otros M5 Dagger. Así estaba conformada en el aspecto continental la Fuerza Aérea Argentina. En las Islas Malvinas teníamos desplazado lo más importante, aparte de los helicópteros donde estaba el Comodoro, lo vamos a dejar de lado, lo más importante para nosotros que era, en las dos bases, era el radar. Sin el radar nosotros no veíamos, era ir sin nada. Así que este era el elemento fundamental que nos ayudaba a orientarnos para el blanco y aparte nos identificaba dónde estaban las patrullas aéreas de combate inglesas para tratar de pasarle lejos y no meternos por abajo, que nos veían con su radar, obviamente que ellos nos veían. Y la Fuerza Aérea tenía desplegada entre las dos bases 10 Pucará, 2 Bell 212, un Chinook, el escuadrón de vigilancia y control aéreo, que era el radar, obviamente, un escuadrón de artillería antiaérea, que estaba creo que desplazado en la Malvinas, y un escuadrón de grupo de operaciones especiales, que eran los comandos de Fuerza Aérea. También los números de los helicópteros, porque por ahí había dos chinos. Bueno, se ve que hay un error. Ya lo vamos a corregir. Bien, esto es lo bueno. Bueno, el día 1 de mayo, como todo, a las 4:40 fue atacado el puerto argentino a través de un avión Vulcan. Ellos querían aislarnos totalmente del continente. Ya había habido un bloqueo con submarinos de 200 millas alrededor, y si los bloqueaban de la parte aérea, las islas quedaban totalmente aisladas, iba a ser difícil mantener el conflicto, principalmente en el avituallamiento, al no llevar la logística necesaria para mantener en munición y en alimento al personal que estaba desplegado. Y el primer ataque fue el que está acá indicado, es un croquis donde están dibujadas todas las bombas, y todo esto que se ve acá, todos esos puntos negros, fue todo lo que recibió el conflicto. El jefe de la base aérea, el Comodoro Destri, se dedicó, después que terminó la guerra, a señalizar cada lugar donde fue impactado el aeródromo. Uno se daba cuenta, ahí puede sacar conclusiones de la diferencia. Si bien ellos tiraron en altura, tenían head-up display, tenían navegador por inercial, que le daba mucho más el punto exacto de puntería, y solamente pegó una bomba en todo el conflicto. Hicieron 2 ataques más y ninguna pegó en el aeródromo, y la única bomba que pegó fue la primera que lanzaron. Pero el hecho en sí no es que eso es una conclusión que seguramente han sacado ellos, que es la falta de entrenamiento seguro, sino ahí está la trayectoria de los ataques que hicieron, sino principalmente a ver si está acá. Bueno, este es el efecto, ahí está un avión entrando a pista después del 1 de mayo, y ahí se ve el único impacto, no sé si lo alcanzan a ver, medio pequeño, el único impacto que se efectuó en Malvinas, en la base. El grupo 1 Construcciones, que tenías ahí gente desplazada, lo tapó y lo acomodó, y los aviones siguieron operando hasta el día 13 a la noche, 14 a la madrugada, que fue el último movimiento cuando ya estaban las tropas muy cerca
de Puerto Argentino. Tenía acá, bueno, y que lo quería mostrar, pero yo con explicárselo lo van a entender, la demostración de poder que hizo Gran Bretaña para decir que ellos con su fuerza aérea llegaban también a las Islas Malvinas y amedrentar a los conductores y saber en qué peligro se metían. Hicieron alrededor de 13 reabastecimientos en vuelo para poder llegar un avión a disparar bombas. Para que se dé una idea, 13 reabastecimientos en vuelo es demasiado, es muchísimo. Yo he hecho, que creo que debe ser el récord en la Argentina, porque cuando una vez de Villa Reino nos mandaron a Asunción del Paraguay para, no sé, creo que los 400 años, nos mandaron sin aterrizaje con un Hércules, y creo que cargamos alrededor de 6 veces. 6 veces hicimos reabastecimiento en vuelo, porque hicimos como 2 horas y media, 3 horas de espera en Asunción, formados con los paraguayos para hacer, fue en el año 85, 84, por ahí, no sé la fecha exacta. Ellos han hecho 13 reabastecimientos en vuelo para poner un avión en el blanco. Eso es demostrar poder que llegaba, ¿está bien? Bueno, pasado eso, a las 8 y pico, más o menos 9, cuando ya aclaró, se acercaron 3 buques a intimar la rendición y a cañonar todo lo que era Puerto Argentino, pensando que con eso ya estaba solucionado. Bueno, y la Fuerza Aérea manda 3 aviones Mirage Dagger a atacarlo. Los que lo vieron desde Puerto Argentino vieron que 2 se fueron con humo, porque fueron atacados 3, pero aparentemente uno no fue tocado y los otros 2 sí se fueron con humo hacia mar abierto. Esa es la trayectoria del ataque, y ahí un artista nuestro, que también es piloto de la Fuerza Aérea, Ezequiel Martínez, hizo esta pintura explicando de lo que le habían dicho los pilotos, cómo fue, y ahí se ve Puerto Argentino, que está humeando del ataque que había sido primero a la madrugada y después por los buques. Los resultados no los sabemos. No sabemos porque lo que se sabe son muy pocos de todos los atacados, y cuando era muy evidente. De esto fue el primero y no se sabe el resultado. Cuando abran el secreto, ahí estimaremos qué es lo que pasó. Bueno, el día 12 de mayo, a partir de ese día, los ingleses no aparecieron más de día. Aparecían de noche a cañonar Puerto Argentino. Y el día 12 de mayo, como estaba muy nublado, las nubes estaban muy bajas, se acercaron a disparar contra Puerto Argentino. ¿Está bien? Pero se limpió y no alcanzó no se alcanzaron a desplazar hacia el este para alejarse. Y fueron 8 a 4B, 4 adelante, y a los 10-15 minutos iban 4 más atrás. Lamentablemente era lo peor que nos podía tocar, atacar a mar abierto. Cuando estaba en San Carlos no era tan complicado. Era complicado, pero las elevaciones nos permitían escondernos de los radares de ellos, y cuando saltábamos a entrar a San Carlos, ya la defensa era difícil de desarrollarla toda. O sea, solo le quedaban los cañones, porque los misiles ya no tenían tiempo de tirar. Pero a mar abierto sí era muy peligroso, porque cuando uno llegaba a la zona del blanco no podía identificar exactamente el lugar, porque no estaban quietos. Obviamente los barcos hacían un circuito tipo hipódromo de unas 20-25 millas, donde no se quedaban quietos, se desplazaban. No solamente para tener el buque en movimiento para hacer maniobra, sino para dificultarle la puntería a los aviones que lo podían llegar a atacar. Bueno, lamentablemente cuando llega la primera escuadrilla, no encuentra el blanco y levanta para buscarlo, lo empiezan a buscar. Craso error. Cuando uno llega ahí y no lo encuentra, se tiene que volver. Y si no, será otro día, porque lo único que pasó fue que de 4 aviones que entraron en la primera oleada, 3 fueron derribados, y la segunda oleada sí llegó al punto del blanco en referencia a lo que escuchaban, que estaban más desplazados hacia acá, hacia la derecha, hacia la izquierda, y pudieron atacar con tranquilidad. Era el destructor Glasswood y la fragata Brilliant. Lamentablemente esa escuadrilla, si bien atacó, le pegaron a Glasswood. Al regreso, otro de nuestros pilotos lamentablemente fue derribado por la artillería antiaérea.
Murió en ese ataque el jefe de escuadrilla, que era el primer teniente Bustos en ese momento, el teniente Nívoli, Víctor Mario Nívoli, que era el jefe de sección, el teniente Ibarlucea, que era el numeral 2, él no estaba en el grupo aéreo, estaba destinado, ya se había ido a fines del 81 a la Escuela de Aviación Militar de instructor y volvió para combatir con nosotros. Estos eran los 3 integrantes de la primera escuadrilla con el alférez Vázquez, que volvió solo, lamentablemente. Y en la segunda escuadrilla, que iba el capitán Celaya con el teniente Arrarás de 2, iba el primer teniente Gavassi, Fausto Gavassi, y el 4, que era el alférez de Lepiano. Con suerte atacaron, según información inglesa, le pegaron al Glasgow, una bomba le entró, pero no explotó. Y al regreso, cuando pasábamos cerca de Darwin, a pesar de que sabíamos que no tenían que pasar por ahí, pero algo pasó, se confundió el jefe de sección y lo derribó una artillería de ejército nuestra en Darwin. Ese fue el día 12 de mayo, fue lo más duro para nosotros, para nuestro grupo, porque hasta ese día no habíamos tenido ningún tipo de derribo. Nosotros escuchábamos a los otros grupos que sí ya habían tenido, y no solo fue el primero, sino fue el más grande, que perdimos cuatro compañeros de vuelo. Bueno, a partir de ese día 12 de mayo no aparecieron más. No aparecieron más ni de día, así estuviera todo, como decíamos nosotros, mufado. Hubiese estado todo nublado, no aparecieron más hasta el 21, que empezaron, o el 20 a la tarde, que empezó a la noche, que empezó el desembarco. Ahí sí, todos los ataques iban adentro de San Carlos y era, dentro de todo lo que nos tocaba pasar arriba del buque, más accesible porque, como ya les dije, al no ser a mar abierto, teníamos la posibilidad de un poco de defensa. Y ahí el día... en San Carlos ya saben dónde está, esos eran los rumbos que usábamos de ataque, porque la 4B no tenía limitaciones de combustible. La mayoría de los ataques que hacíamos al estrecho o de este lado íbamos sin reabastecimiento en vuelo, para que se den una idea, nos alcanzaba bien. Cuando ya teníamos que hacer alguna más lejos, sí hacíamos reabastecimiento en vuelo. Al principio sí se hizo reabastecimiento por las dudas, después como veíamos que volvíamos con 2000 y pico libras, no hacíamos reabastecimiento en vuelo, directamente. Así que podíamos entrar por cualquier rumbo, norte, sur, este, oeste, donde nos mandaran, no había ningún tipo de problema. La explicación esta la debe saber el 80%, pero igual la aclaro para que tengan una idea. Nosotros no teníamos limitación para hacer este descenso escalonado, como se llama. ¿Por qué? Porque el radar, como saben, tiene aproximadamente, las fragatas es un poco menos, pero el de tierra tiene alrededor de 400 kilómetros. Los buques destructores, obviamente que no tienen ese alcance, pues tienen otra potencia y al tener movimiento se les dificulta más la detección. ¿Está bien? Entonces, para no ser vistos, nosotros ya a los 200 kilómetros aproximadamente, 250 kilómetros de las islas, ya estábamos rasantes. Este descenso escalonado lo tenían que hacer los Mirage, ahorrando la mayor cantidad de combustible que se pudiera. Aunque con esto ahorraran 3-4 minutos de vuelo, era fundamental, porque no tenía la posibilidad de cargar mayor cantidad de combustible, porque iba con tanques de 1700 litros, uno en cada ala, y en el vientre llevaban otro de 900 litros, o sea, iba con todo. Y las bombas las llevaban colocadas prácticamente en la cola, porque el Dagger tiene mayor estaciones, entonces puede llevar por todos lados. Lo llevaba en la cola, ahí en la cola llevaban las 2 bombas. Entonces, ellos hacían este descenso tratando de esquivar el lóbulo de radar y que no fuéramos vistos por los radares ingleses, los buques ingleses. Estas son algunas fotos. Esta foto es sacada por los ingleses y esta es la mira de un Mirage 5, que era la único que tenemos registro, lamentablemente, porque no tenemos registro fotográfico. Ninguno de nuestros aviones tenía una cámara, ni siquiera de audio, para audio solamente. Ahí más o menos lo que se alcanzaba a ver en San Carlos. En la corrida de tiro, ustedes imagínense que a los costados había, uno podía llegar a contar de 6 a 7 hasta 12 llegamos a contar algunos de estos buques desparramados dentro de ahí de la bahía. Y lo que se ve acá es esta es la mira de cañones del Dagger, por eso están todos los impactos de cañones acá, y esta es la mira de bomba, que todavía no había llegado, por eso no se la ve, una explicación.
Este avión lo más probable es que yo hubiese lanzado, porque a esa altura nosotros no volábamos ni locos. Esto es como volar, como decimos nosotros, en la estratosfera, porque está prácticamente a 30, 40 metros de altura. Esto normalmente puede llegar a tener 20 metros, 15 metros, más o menos, lo que se conocen un poco más, 15, 20 metros puede llegar a tener esto. Bueno, a esa altura era muy alta, a lo mejor habría atacado y había lanzado la bomba justo en ese momento. Acá hay otra un poco más lógica, ahí se lo ve al avión, dentro del círculo ahí se lo ve al avión, está más bajo, mucho más bajo, más cerca la foto sacada, está dentro del círculo para que tengan... Esta es una foto inglesa, obviamente, no es una foto nuestra, ¿no? Lamentablemente la película no la puedo hacer acá, así que lo dejaré para la próxima, pero hay otra película que sí le voy a pasar del ataque que ya les comenté. Este es un derribo de un avión en San Carlos. Para que tengan una idea, nosotros la intención de la Fuerza Aérea Argentina no era hundir el buque. Si se hundía, bienvenido sea, porque ya no operaba nunca más. Pero con cañones de 30 solamente no destruía, pero lo dejaba inoperativo a un buque sin ningún tipo de problema. Fíjense los agujeros que le hace un cañón de 30 milímetros. Si uno le pegaba la antena de radar, con 2 tiros de esto la destrozaba. Le pegaba a los lanzadores, lo destrozaba. Le pegaba a las antenas, la de comunicaciones, la destrozaba. No había ningún tipo de limitación. Pero a veces cuando entraba la bomba y se hundía, bienvenido sea, digamos, era como un logro mayor. Pero el objetivo era tratar de neutralizar la mayor cantidad de buques enemigos, que eran los que nos habían ordenado. Lamentablemente el A4B y el A4C no tenían cañones de este tipo. Estos son los cañones Mirage, son de otro tipo, son mucho mejores, digamos. Nosotros teníamos que se cargaban a nitrógeno. Nosotros le decíamos aire comprimido, porque en realidad, bueno, es un aire que se congelaba en el trayecto y todo el rasante no alcanzaba a descongelarse y solamente cuando uno tiraba salía el que estaba en la recámara. Y nada más, se quedaba sin cañones. Pero bueno, es para que se dé una idea el poderío de los cañones que podrían haber roto mucho, rompían bien los buques ingleses. Bueno, el día 23 de mayo, voy rápido porque el 23 de mayo, en los ataques que hizo la Fuerza Aérea Argentina, que fueron varios, pero cuento esta porque lamentablemente en el ataque se separan la escuadrilla en 2 secciones y la sección del primer teniente Guadagnini y el alférez Gómez, compañero mío también, atacan la Antílope, que estaba recostada casi sobre el acantilado. No estaba recostada, pero estaba cerca. Y en la corrida final, cuando en el momento que lanza la bomba Guadagnini, el cañón que tenía la fragata le pega en el ala derecha. Eso es relato de los ingleses, nosotros no sabemos, eso lo cuentan ellos. Y giró el avión, impactó contra una de las antenas y explotó del otro lado el avión. Y en ese momento pega la bomba de él y pega la bomba de Gómez. Lo cuentan ellos, ¿está bien? A la noche, intentando desactivarla, este es el primer teniente Guadagnini, que fallece en el ataque, explota la Antílope. Esta es la foto inglesa, ¿no? Que nos muestra el ataque. Saltamos el 24 y vamos al 25 de mayo directamente. El 25 de mayo a la mañana, mejor dicho, ya había pasado el 24 que habían derribado un par de pilotos a la vuelta, al regreso, porque nosotros terminábamos de atacar, nos alejamos unas 10, 20, 30 millas y ya empezábamos a ascender, porque ya sabía que es difícil que te derriben o te busquen al regreso. Normalmente vos tenés que esperar y te ataca, por más que se escape el otro no importa, vos tenés que esperar que te ataca. Pero hubo un par de pilotos que el 24 de mayo se perdieron a la vuelta, y el mismo 25 sale el más antiguo de Mendoza, que en ese momento estaba en San Julián, de los A4C, y el de Reynolds, que era Palaver, con Galvez. Hacen el ataque, que le tiraron también los argentinos, porque estaban pasando cerca de Darwin, le tiraron a los argentinos, que no le pegaron. Y a la salida, Galvez, que lo pierde, él dice, yo venía mucho más adentro de las islas, él estaba bien al norte, lo pierde, le va contando qué es lo que le estaba pasando, que parecía que tenía una pérdida de combustible, qué sé yo. De momento quedó la portadora nomás y se cortó la comunicación. ¿Qué había pasado? El Coventry, un destructor, estaba haciendo al norte de la isla Gran Malvina, al norte de la isla Borbón, estaba haciendo lo que llamaban en ese momento piquete de radar.
estaba monitoreando todos los aviones que ingresaban por el norte a atacar San Carlos y obviamente tratar de interferir y derribar. Así que con esa información que teníamos nosotros, que nos habían derribado los aviones, más la información que dio la Armada, que estaba desplegada en la isla Borbón con su gente, que lo veían los soldados que estaban de guardia en las elevaciones con su largavista, veían perfectamente todo, avisaron, mandan la misión que me tocó ese día a mí. Ese día a la tarde, eran como a 1, a las 2, no me acuerdo exactamente la hora, ordenan a 6 aviones, 3 adelante y 1 minuto y medio, 3 aviones más, ir a tratar de neutralizar este piquete de radar. Por problemas técnicos se quedan 2, uno creo que es el alférez Carmona y otro el teniente Océs, se quedan y adelante sale el capitán Carballo con el teniente Rinque y a 1 minuto y medio sale el primer teniente Velasco conmigo, con un detalle. Cuando viene la orden fragmentaria, que es la orden que nos dan para hacer el ataque, viene con un tipo determinado de bomba, que querían probar nuestros armeros. Nosotros no teníamos problema, probamos lo que sea. Y Carballo se negó, dijo, no, yo quiero ir con la bombola que siempre llevamos, la de 1000 libras, que yo si no explota no importa, pero por lo menos lo atraviesa y se tiene que ir a arreglar el buque y si le rompemos algo adentro mejor. Y nosotros, yo ni hablaba, era alférez, acuérdense que en esa época alférez ni hablaba. Yo, el jefe de escuadrilla mío, dijo, no, nosotros vamos con el... Bueno, listo, vamos, señor, con lo que diga usted. Vamos con ese tipo de armamento. Vamos a hacerlo cortito. Cuando llegamos a la Punta Rasa, que este es el destructor Coven, mejor dicho no es él, era la foto antes de que se hundiera. Bueno, esta era el capitán Palaver, me faltó poner la foto, perdón, que es derribado por el Coventry. Y ahí al norte estaba haciendo piquete de radar, aproximadamente hacía unos 15, 20 millas estaban de la isla Borbón. Ahí está la Punta Rasa, o la isla Rasa, que está entre la isla Borbón y otra islita más chiquitita, y ahí teníamos que entrar con rumbo norte. Cuando nosotros llegamos a ese punto, no entramos directamente con rumbo norte, sino un poquito con unos 15, 20 grados hacia la derecha. Escuchamos a Carballo que ya nos está avisando. Hay 2 buques, nosotros estamos atacando de la izquierda, nos están tirando con todo, bájense al piso. Hay un relato que es lo único que hay de relato de la Fuerza Aérea Argentina en el combate, está grabado. ¿Tá? Eso arranca con eso, después viene todo el relato que ya en la película sale. Bueno, cuando nosotros entramos, como ya sabemos, ya sabían ustedes, saben todo el mundo, no teníamos radar, entonces ya habíamos hecho el briefing con el jefe de escuadrilla, que como yo iba a la izquierda en ese momento, a mí me tocaba vigilar del frente a la izquierda y él del frente a la derecha a ver quién veía primero los buques. Escuchábamos perfectamente lo que estaban hablando, así que estábamos unos 20, 30 segundos ya entrado bien en el mar y allá a la izquierda vi lo que para mí, porque no es fácil ver a mar abierto un buque de lejos. Yo siempre cuento lo mismo. Nunca había visto un buque en mi vida. Yo soy de Rufino, una ciudad agrícola ganadera en el medio del campo, y nunca había visto un barco en mi vida. Y el primero que vi me estaba tirando. Porque en San Carlos no tenían tiempo, y vos los veías rápido, veías el tamaño de los buques enseguida. En mar abierto, yo dije, allá a la izquierda están, porque vi 2 cositas así como uno puede denominarla así chabacanamente, 2 latitas así de sardinas, la vi allá. Digo, allá están en la izquierda. Y puso viraje a la izquierda, y esta maniobra la cuento para ver todo lo que sigue posterior. Cuando pone viraje a la izquierda, rasante a casi 900 y pico kilómetros por hora, yo lo veo y yo dije, acá viene lo malo. ¿Por qué? Porque normalmente en vuelo, en altura, cuando uno hace, para el que no es piloto, cuando uno hace la maniobra, el guía para el lado del avión que está a la izquierda, el avión baja un poquito, lo deja pasar por arriba y se acomoda al otro lado, una maniobra para nosotros natural. Pero acá no había alternativa, no podía bajar. Me tragaba el agua si veníamos menos de 10 metros del agua. Tuve que levantar, y cuando estaba acá, y pongo así para ver al guía, verlo acá, en esta posición, empieza a gritar la otra escuadrilla, misilazo, misilazo, que sale el misil. Claro, porque los misiles ahí los tienen seguramente en automático, y cuando ve un avión ahí dando vuelta, a la velocidad que va y todo, identifica que es un avión enemigo porque seguramente deben tener un respondedor que nosotros teníamos, que era el enemigo, seguramente entonces salió automáticamente el misil. Ahora los mismos ingleses lo cuentan.
Ahí me perdí el vuelo, ahí me quedé mirando el misil y no bajé, no saqué la vista de él tratando de ver qué podía hacer cuando salía, porque para mí era inmenso. Era una cosa como una columna de esas, más grande, son como de 50 centímetros de diámetro y mide como 5 metros, 4, y era un poste de luz que tiraba un humo blanco, primero blanco, luego el fuego y el humo blanco y salía. Gracias a Dios salió medio para arriba porque no puede alcanzar la velocidad inmediata. Es tan grande, tan pesado que necesitó alcanzar 1.6 de max, y cuando baja a buscar el blanco, en esa parábola es que tenemos la suerte de, yo principalmente, de pasar por debajo. Yo lo miré hasta que pasó arriba mío y digo, bueno, listo. Ya no va a explotar porque el misil tiene 3 formas de explosión. Una de impacto directo, otra de ventanas, que era lo más peligroso. Tiene ventanas, y si el poder explosivo que tiene el misil con su radio de acción puede derribar lo que está cerca dentro de ese radio de acción, se autodestruye, o sea, explota. ¿Está bien? Y cuando lo vi que pasó arriba de mi cabeza y no pasó nada, listo. Bajo la vista, lo veo al guía que todavía estaba en ese mismo lugar, porque no habrá pasado. ¿Cuánto puede pasar? 10 segundos como mucho. No sé, 15 como mucho. Miro así al guía, y la otra forma me faltó de explosión es que gire y nos vaya a buscar. Pero por tiempo esos misiles se autodestruyen. Porque si no andan navegando hasta que se le termina el combustible y capaz que le pega cualquier cosa que anda dando vuelta. Así que dije, 1.6 más casi unos 1000 kilómetros por hora no nos va a alcanzar. Zafamos, dijimos. Bajo la vista y otra sorpresa. Lo veo al guía que estaba casi bien donde estaba, yo formaba casi bien donde tenía que estar. Miro el barco, y que yo lo he visto en esta maniobra así, que lo vi, que era una punta así, estaba de costado. Me llamó poderosísimamente la atención la velocidad con que se movió el barco. Son todas experiencias que fue adquiriendo ahí en ese momento. Yo no pensé que tenían tanta velocidad para girar. Yo pensé que semejante mola tardaba medio día en girar. Después me doy cuenta, me explicaron y eso, aprendimos, y lo vamos a ver en una de las fotos. Obviamente que el personal de la Armada lo debe conocer, pero el resto del personal no tiene idea, como yo, no tenía ni idea. Bueno, bajo la vista lo veo al buque que empieza a girar, que estaba casi a 30, 40 grados, que era la posición ideal para tirarlo nosotros. Entre 30 y 40 grados es la mejor. Veo, mientras lo veo al guía, honguitos blancos y negros que van explotando en el medio y pegan las esquilas en el agua. Yo, como venía atrás, lo podía ver, digamos. El guía miraba hacia adelante nomás. Bueno, cuando nos acercamos al buque, yo recuerdo, a pesar que la gente dice no puede ser, recuerdo perfectamente tener que levantar para ponerme a la altura de la cubierta, tener que levantar a la altura que veníamos. Es el miedo, le hace volar bien bajo, sin problema. Levantamos, veo las bombas del guía que impactan, 2 arriba del agua, 2 en la línea de flotación, en el buque impactan, 2 en el agua y una se mete en el agua, pero veo el humo negro de la explosión. Es instantáneo, dije, explotaron la bomba. ¿Qué quise hacer? Salir, porque si explota la bomba me derriban a mí, ¿está bien? Quise salir y digo, no, ya está, que sea lo que Dios quiera. Salto el buque y lo primero que hice es mirar. Miré la Broswell que estaba ahí al lado, que no me tire. Vi la Broswell que tenía el helicóptero, que le faltaba algo, le faltaba la trompa. Eso se lo declaro a inteligencia, y era un agujero en la plataforma de vuelo. Y miraba el motor, me miraba, a lo mejor me pegó algo a mí, no me doy cuenta, que por la adrenalina. No, zafamos, dije yo. Bueno, ahí viene una anécdota que voy a contar cuando aterricé, cuando nos hacen inteligencia. Volvimos, hay varias comunicaciones en el medio, hablaba todo el mundo, cuando ya habíamos salido del ataque. Aterrizamos los 4 aviones, como era 25 de mayo, hay varias fotos de esa. Había un montón de suboficiales, civiles, hasta los oficiales estaban recibiéndonos. Y yo pensé, digo, mirá, vienen a recibirnos porque son los 4 que fuimos, los 4 volvimos, que a la mañana no habíamos vuelto todos. Y aparte, como es 25 de mayo, no, venían a saludarnos porque fue la primera vez en la guerra que nosotros teníamos una información del resultado que había sucedido en el ataque. Fue que desde la isla Borbón, el personal de la Armada, dice que un soldado vio todo por catalejo,
y un oficial, y contó inmediatamente, se hundió el buque, y aparte todos los helicópteros que iban a tratar de rescatar al personal y eso. Por eso nos estaban esperando para felicitarnos todos los oficiales, hasta el jefe de escuadrón estaba, que me recibió en el pie del avión. Hay una anécdota con eso también. Ese día fue el 25 de mayo y tuvimos la suerte de que fuimos los cuatro, volvimos los cuatro y los dos buques quedaron neutralizados porque la bomba que pega atraviesa la plataforma y el hangar, rompe el timón de dirección y no podían conducirlo, así que tuvieron que engancharlo y llevarlo a reparar, así que para nosotros fue un objetivo cumplido, una misión cumplida. Eso pasó el día 25 de mayo del Coventry. Bueno, ahí está, esto es todo de los ingleses, no es nuestro. Ahí está el misil, si lo alcanzan a ver en el reflejo. Esta la saca la foto la gente del periodista de la Broswell. Ya después de la explosión, como se estaba escorando. Esta es una foto, ¿cómo se llama? Una pintura que hizo Ezequiel Martínez, el pintor, pero la hizo mal, como siempre hace lo que quiere. Yo iba del lado derecho, él me puso del lado izquierdo. ¿Cómo se llaman? Los artistas ponen cualquier cosa. Bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, esa es otra foto de la Coventry. Y esa fue el detalle por la cual me explicaron la velocidad, cómo gira el buque. Una hélice, dos hélices. ¿Ves que está apareciendo ahí, que casi no está invertida totalmente? Esta es la Coventry, que se estaba hundiendo, dio la vuelta a campana y sacaron la foto. Y ponen una hacia adelante y otra en reverso. Entonces la velocidad con que gira es sorprendente. Calcule que esta mole mide como 100 y pico metros, mide 60, entonces las dimensiones ya me las olvidé. Pero es grande y sin embargo la velocidad con que giró. Igual ya vamos a ver más detalles cuando como se llama, veamos la película. Bueno, de ahí pasamos, a pesar de que la Fuerza Aérea hizo otras cosas y fue derribado un Hércules el día 1 de junio, un Learjet el 30 de junio, el 8 de junio, el 4 de junio. Una de las misiones más importantes que hizo la Argentina, porque esta la hicimos en forma conjunta, fue el ataque al Invencible, donde intervinieron los dos C-130, que eran los abastecedores, dos superetendards de la Armada, donde ya quedaba un solo Exocet, y los 4 Skyhawk, donde llevaban 3 bombas cada uno. Si era peligroso cruzar el charco, como decíamos nosotros, cruzar hacia las islas, con un solo motor, 700, casi 600 y pico de kilómetros, en el medio del agua, que sabíamos que no nos iba a encontrar nadie, y esta anécdota seguro que sabíamos que no nos iba a encontrar nadie, porque acá en el medio estaba el aviso Sobral, justamente acá entre Río Gallegos, y tenía un NDB o un señalador radioeléctrico para que nosotros los viéramos. En uno de los días de práctica, desde el 13 de abril al 30, que íbamos a recorrer Malvinas, el jefe de cuadrilla dice: vamos a ver dónde está el alférez Sobral que nos va a rescatar. Estábamos a unos 6.000 metros, recién lo vimos a los 1.000 metros, y no lo vimos por el buque, lo vimos por la estela que dejaba navegando, que era blanca, porque está bien, eran ya como las 4 de la tarde, ya había bajado el sol, era medio oscuro, el buque estaba pintado de oscuro, y teníamos el NDB que decíamos que estábamos en la vertical, los 4 aviones. No lo veo yo tampoco. Uy, veo uno blanco. Increíble. Sin buque, que no sé las dimensiones que tiene, pero seguro debe tener 50, 60 metros fácil, por 10 metros de ancho. Iban como 20, 30 personas ahí, no sé cuántas van. No lo veíamos nosotros, que lo estábamos buscando con un NDB. Imagínense un piloto sentado en la balsa salvavidas y se inyectaba en el medio. Nunca más. Ya sabíamos que no sobrevivíamos, porque nadie nos iba a ir a buscar. Por más que teníamos la radio y teníamos la baliza, que tiene vida útil por la batería, ahí dijimos: esto es más peligroso cruzar el charco que los ingleses. Imagínense siendo era peligroso toda esta trayectoria que hicieron los superetendari y los A4C. La verdad que fue una proeza esto. Los C-130 no, porque tienen 4 motores, no tienen problema, así que no tenían drama. Y entre ellos se veían, se podían ayudar. Pero cualquiera de los pilotos que hubiese quedado acá, ya sabíamos lamentablemente que lo perdíamos. Bueno, todos saben que en la corrida final descendieron a Rasante acá los dejaron los Hércules,
fíjense la distancia que estamos. Hasta acá hay 700 kilómetros, se calcula que acá hay por lo menos alrededor de 700 kilómetros más, entre 600 y 700 kilómetros más. La distancia que fueron. Bueno, toda la misión la deben conocer, pero la vamos a explicar. Esta pintura sí fue sacada de una foto original. El suboficial reabastecedor sacó la foto, que era el último adiós, y ahí se ven los dos superintendentes y los 4 A4C. El reabastecimiento de vuelo, lamentablemente la película no funciona. Bueno, este es el lanzamiento del Exocet. No fue de ese momento, fue otro lanzamiento del Exocet, donde después de haber hecho la maniobra, alrededor de 40 kilómetros aproximadamente, levantan, visualizan, bajan, coordinan con el otro superintendente que estaba bien, le pasan la información al misil, vuelven a subir, corroboran que era efectivo eso, y cuando ya corroboran, lanzan el misil y regresan. Y ahí van los 4 A4C atrás. Lamentablemente, al llegar al blanco, es derribado el jefe de escuadrilla, el primer teniente Vázquez, el Pepe Vázquez, y el teniente Castillo. Y sobreviven en el ataque, le lanzan las bombas, el primer teniente Ureta y el alférez Isaac, también compañero mío. Esta debe ser seguramente una pintura, a ver. No, se salteó la pintura. Bueno, posterior a eso, del día 30 de mayo, la otra, hubo, como ya le dije, varias actuaciones de la Fuerza Aérea, pero vamos a la que le correspondió al Grupo 5 de caza en Bahía Agradable. Otra vez también salen 8 aviones, por problemas técnicos quedan 5, y el primer teniente Cachón va a cargo de los 5 aviones, que va también el alférez Gómez, otro compañero mío, el teniente Galvez, el teniente Rinque y el alférez Carmona, otro compañero mío. Los alféreces éramos todos compañeros, pero era la promoción más moderna que intervino en la guerra. Bueno, y esto por ahí está. Uy, esto es mucha violencia. Mucha violencia en apretar. Bueno, esa es la zona de Bahía Agradable, y los buques estaban dispuestos más o menos de acuerdo a lo relatado, de esta manera, y fueron atacados por los 5 aviones. Fueron un detalle que me olvidé explicando yo, el tema de las bombas. El día 25 de mayo, que había salido Carballo con la bomba grande y nosotros con la bomba chica, que tuvimos el resultado, a partir de ese momento la Fuerza Aérea usó la bomba chica. La que usamos nosotros en el ataque de Coventry, se determinó que esa era la bomba que teníamos que usar. Era una bomba de 250 kilos, con una espoleta que los armeros nuestros se quedaban a la madrugada para estar solo, sin ningún ruido, encerrado, con la espoleta que tenía 1,5 segundos de armado. 1,5 segundos de armado era mucho para nosotros. Nosotros queríamos que se armara a los 30 segundos. Entonces se quedaban ellos solos, desenroscando la espoleta hasta bajarla a lo menos que pudieran. Otros locos de la guerra, porque si la explotaba le volaba la cabeza. Pero bueno, porque si se equivocaban, se armaba y explotaba la espoleta. Bueno, las dejaban recontra chiquito el tiempo en armado. Entonces podíamos tirar bien bajo y bien cerca del buque, cosa de no levantar tanto. Y ese día usaron, obviamente, ya estaban usando esas bombas, y por eso el resultado. El Sir Galahad fue hundido y el Sir Tristan se incendió todo, que se lo llevaron de museo hace unos años hacia Inglaterra. El resultado que tuvo el Grupo 5 de caza. Lamentablemente, como en todo conflicto, hay errores, y la Fuerza Aérea Sur, el comando de la Fuerza Aérea Sur, a la tarde, manda otra vez 6 aviones a rematar lo que había hecho. Ya no tenía sentido, porque ya habían desembarcado, y los que no habían desembarcado ya estaban muertos. O sea que mandaron a la tarde 6 aviones, gracias a Dios todavía no pudieron seguir por problemas técnicos, y de los 4 aviones son interceptados por los Harrier. El que los ve es el 4, mejor dicho, no era el 4, era el 3 de la escuadrilla, el teniente Sánchez, pero como no le daba la potencia para ir cerca de los otros aviones, por más que iba pleno, se empezó a quedar, y se quedó como unos 2.000 y pico metros atrás, 3.000 metros, los veía el Estela en el agua, así que eso los veía, y él vio cuando los 2 Harrier se le descolgaron del lado derecho y derribaron. Al teniente Vázquez fue el primero, el alférez Vázquez, compañero mío también, vivía conmigo, lo derribaron primero y se enteró. Arrarás alcanzó a eyectarse, pero según Sánchez lo vio eyectarse, pero muy cerca del avión. Entonces calcula que por la explosión no sobrevivió y se cayó al agua, nunca lo encontraron. Y después, en el escape, a el teniente Bolzano.
le avisó Sánchez a Bolzán, pero lamentablemente ya lo tenía, el que había derribado a los dos primeros lo tenía a la vista, el que no lo tenía a la vista era el 2. Y él le dijo, bueno, está relatado por ellos, yo le tiro una ráfaga de cañones, vos seguís la ráfaga de cañones más adelante, que va a estar el avión. La vio, salí y lo derribó a Bolzán. Esos fueron los últimos que fallecieron, que perdieron la vida del grupo 5 de caza, el teniente Bolzán, el teniente Araraz y el teniente Vázquez. Lamentablemente perdimos 10 aviones, gracias a Dios Velasco el día 27 de mayo se eyectó y pudo salvar la vida, y de los otros 9 perdimos con sus tripulantes y todo, el día 8 de julio. Después de esto, la Fuerza Aérea, voy a relatar varias cosas que hizo la Fuerza Aérea, pero el Grupo 5 de caza hizo varias misiones. De hecho, yo el 12 me tocó una y el 13 otra de ataque a tierra, pero sin resultado palpable a la vista. El del 13 de junio, aparentemente, lo relata Jeremy Moore, que se salvó por 30 segundos, porque si él se demoraba 30 segundos más en haberse ido, que él no sabía que le iban a atacar, le hubiesen impactado las bombas, porque destruyó casi todo el vivac del Estado Mayor, donde estaba desplegado cerca del Monte Kent. Fue el último ataque, que fueron 7 aviones. Otra de las misiones que cumplió la Fuerza Aérea Argentina, como ya les dije, fue el avión Canberra, que hacíamos, al principio fue el 1 de mayo, pero como derribaron uno, era muy grande para maniobrar, directamente hacían bombardero nocturno y cumplió excelente misión. Lamentablemente el día 13 a la madrugada, uno de los Canberra es impactado por uno de los buques ingleses, debe ser un Zidane, obviamente, porque tiraban en altura 12.000 metros, es impactado y el piloto se puede eyectar, el copiloto o el navegador o el lanzador no se puede eyectar porque se había desatado el asiento en la explosión, se le desacomodó y no se podía atar. Y bueno, cayó con el avión. Le dijo al piloto: eyectate, dale saludo a mi señora, a mis hijos, yo no me puedo eyectar. Así que falleció con el avión, que fue el último piloto, mejor dicho, otro navegador de la Fuerza, el último navegador de la Fuerza Aérea que falleció en el combate. Transporte aéreo, bueno, ya les comenté lo que hacíamos el transporte aéreo. Hasta el día 13 a la madrugada, 13 a la noche, hicieron 33 aterrizajes, llevando avituallamiento entre logística aérea de munición y comida y trayendo heridos en todos los vuelos. En la exploración y reconocimiento, esto lo dejé para el final, ¿se acuerdan que les había dicho que vieron el lóbulo de radar? Bien, ¿para qué usábamos estos aviones que simulan en velocidad y performance y en tamaño a un avión de combate? ¿Está bien? Entonces, lo introducían en el lóbulo de radar, principalmente de los ingleses, no el nuestro, porque obviamente siempre apoyado por el radar nuestro, si no, no entraban, cruzaban Puerto Argentino y trataban de llegar a lo que era la flota, o cerca de las patrullas aéreas de combate donde estaban desplazados. Cuando las patrullas aéreas de combate lo entraban a perseguir, a unas 15, 20 millas, invertían el rumbo y ponían potencia plena. Llegaron a estar a 6 millas y el misil se tira recién debajo de las 3 millas, misil de cola. Por eso se salvaron, digamos. Esta era la maniobra que hacían de diversión, como se llama, aparte de hacer retransmisiones en vuelo. Lamentablemente uno de esos aviones se cayó, no me acuerdo la fecha exactamente, el 4 de junio creo que era. Fue alcanzado por un misil SIDAR cuando estaba sobrevolando San Carlos y gracias a Dios era uno de la Fuerza Aérea, no era uno de los aviones requisados civiles. Y ahí fallecieron todos los tripulantes. También en la otra que hacía las otras tareas de la Fuerza Aérea era el apoyo aéreo o apoyo de fuego cercano al personal de tierra, que como ya le dije era muy difícil porque no teníamos comunicación. La operación conjunta en ese momento prácticamente era nula por esta situación. Primero, porque no había interés. Segundo, no había orden. Y tercero, no había los medios como para volar, para que ellos puedan, igual así todo, apoyaban desde el aire cuando estaban atacando a las tropas argentinas, el Pucará. ¿Está bien? Ahora vamos a las conclusiones, así terminamos rápido. Bueno, misiones de exploración que hicieron con los Hércules, con los Fokker 27 y con los aviones Lear, que tenían buen radar, 439 misiones salieron. De combate, 400 y pico, no sé cuánto se ven ahí el número,
Pero lo más importante que siempre me acuerdo y que hasta ese momento nunca fue superado, hasta la guerra del Golfo, 64% llegada al blanco. Es muy difícil en un conflicto, y más el nuestro que está muy lejos, el blanco, a cumplir con este número, porque aparte éramos una fuerza aérea pobre y obsoleta, con aviones viejos, se nos rompían, era difícil, no teníamos navegadores, llegar al blanco. Por eso este número para nosotros mucho más que satisfactorio. Si ustedes ven ahora la guerra del Golfo, la primera del año 91, llegaron el 95%, pero con los medios que tenían ellos creo que no había ningún problema. Pero es un buen número para lo que era en ese momento la Fuerza Aérea Argentina. Misiones de transporte, trasladaron 49.000 hombres. Me parece medio grande el número, pero bueno, es lo que dicen los de transporte. Y aparte no solamente los medios de Fuerza Aérea, yo creo que sumaron acá todo lo que era aerolínea, lo que era Austral, lo que era ejército, que todos los aviones de la Armada, y metieron ahí lo que se realizó el poder aéreo argentino. 9.000 toneladas de carga. Y a Malvinas llevaron 9.800 hombres, esto dice que sí, y con 5.500 toneladas de carga. Aterrizaje en Puerto Argentino, 420 hasta el 30 de abril, y a partir del primero fueron 33 que realizaron principalmente los únicos, los Hércules de Panamá. Con respecto a las pérdidas navales ocasionadas, participamos en el ataque a la Arden. El último que la atacó fue Carballo. De todos los que la atacaron, entre los A4Q, los Dagger y los A4B, el último que la atacó fue Carballo. La Antílope, bueno, eso lo dijo los ingleses, nosotros no sabíamos eso hasta que nos contaron que dos A4B pasaron, uno explotó, que lo derribaron y que ellos sacaron que era Guadagnini con Gómez. La Coventry, el Sir Galahad, el Sir Tristan y un lanchón del desembarco. Bueno, en todos estos intervino el grupo 5 de casa. Increíble, el patito feo de la Fuerza Aérea, como nosotros decíamos. Bueno, buques averiados, este número, según cuentan pilotos nuestros que han estado reunidos con pilotos de la RAF en Inglaterra, que fueron invitados allá por el año 86-87, extraoficialmente ellos dicen que se duplican los números que nosotros decimos. Nosotros dijimos que teníamos 6 buques hundidos, dice que por la Fuerza Aérea, más sumándole a la Sheffield y al Atlantic Conveyor, que esos números se duplican, lo que se hundió y lo que se averió también. Algunos, acá ven los jóvenes, algún joven podrá saber dentro de unos años, dentro de 50 años, qué pasó cuando hablan el secreto. Esto es lo que ponemos, lo que sabemos ahora. Esto lo sabemos, que fue realizado. Bueno, avería de distinta consideración también 11, que son los que cañonearon, que fueron impactados con cañones, y que por eso no se le pone que fueron averiados de importancia, digamos. Bueno, pero lo más importante que perdió la Fuerza Aérea Argentina, dentro de los 649 que perdió el país, fueron 55 hombres en total, de los cuales eran 36 oficiales, que la mayoría eran pilotos, 14 suboficiales y 5 soldados. Creo que por esto es que nosotros, los que quedamos, tenemos la obligación moral de transmitir lo que hizo la Fuerza Aérea y transmitir cada uno de lo que hizo ellos. Yo transmito lo de mi grupo y los que quedaron de los otros grupos retransmiten de lo suyo, digamos. Pero este es el valor más preciado que perdió la Fuerza Aérea Argentina y el país, porque dejaron su vida en defensa de la soberanía. ¿Está bien? Material destruido, un radar que quedó allá, que era el que nos salvaba, 47 aviones de combate. Ahí están incluidos también los helicópteros, obviamente. Nosotros metemos todo el combate en el mismo rubro. Espero que se entienda lo que hizo la Fuerza Aérea sin estar absolutamente preparada para ese tipo de combate. Sí estaba entrenada y bien entrenada para otro tipo de combate, otro tipo de hipótesis de conflicto. De hecho, si no hubiésemos volado rasante tan bien como lo hacíamos en la tierra, no hubiésemos impactado tantos buques como lo hicimos en el conflicto, y que lo más importante, que ya repito, que perdimos fueron estos 55 hombres. Por eso nosotros damos las charlas donde sea, a los colegios, a las universidades, al grupo de personas, sea mucho o poco, no nos interesa. Lo que interesa es dejar testimonio de que estos 55 hombres no dejaron la vida en vano y que la Fuerza Aérea Argentina
estaba consustanciada y comprometida con la defensa nacional. Por eso para nosotros Malvinas sigue siendo un objetivo irrenunciable, que ahora está colocada en la Constitución. Esto nosotros lo pusimos en el año 83 cuando empezamos a dar conferencias alrededor de Villa Mercedes San Luis, cuando nos pedía la gente que le contáramos qué le había pasado. Y le pusimos que para nosotros, para el Grupo 5 de Casa, era un objetivo irrenunciable. Bueno, ahora lo colocaron en la Constitución los políticos, que para la Argentina Malvinas es un objetivo irrenunciable. Muchas gracias. Esa era Bueno, ahora les voy a pasar la película, que es una conclusión, un resumen de 10 minutos del ataque a la Coventry, que es lo que hicieron los ingleses, la película, ¿no? Y después quedo atento a las preguntas que quieran hacer, porque seguramente muchos tendrán preguntas para hacer. ¿Volumen está? ¿No sabe? ¿Quiere poner volumen? Start of the day. We've intercepted an ominous-sounding radio transmission from an Argentinian Skyhawk. We knew we'd been spotted, our position had been reported back to Argentina. We knew they were planning to come and attack us at broadsword. So it was very uncomfortable, but I suppose it's been a long time coming. But you still don't believe, you know, it's going to happen to you. I detected a number of aircraft about 100 miles out to the west of the Falklands. When they made their landfall on the Falkland Islands, they flew very low among the folds and the contours of the hills, and we lost them completely on radar. Four aircraft sprang out from the land and came herring towards us about 12 miles to the south. And it was two sets of two Skyhawks, so therefore we decided then to fight them out. We never see them. We then lost lock because they were too low because of the landmass that was behind the aircraft. Broadsword had the aircraft in her missile sights with Seawolf, but Seawolf, the technical hitch, didn't engage. So she wasn't able to shoot those airplanes down. Yo iba del lado izquierdo y mi guía del lado derecho, y como no teníamos radar, obviamente, el control lo hacíamos con nuestros ojos. A mí me tocaba controlar desde el frente a la izquierda y el guía del frente a la derecha. Sitting in the torpedo magazine at the time, and I was looking through a NAFI catalogue, and at the age of 19 I was looking at a lawnmower in this catalogue thinking, God, all the money I've saved, I can buy one of those and cut my grass when I get home. Fantastic. At which point the hatch came open. Hey, we've been attacked! We're under attack! I went, oh, right, okay. I said, I'll grab my camera and get some action snaps, you know, which is the most bizarre thing. And I walked around the corner, and
planes. At that point, my war started. I've never been so scared in my whole life, and I hope to God I'm never ever that scared again. Two bombs were delivered to Broadsword. One missed, the other one hit the sea and bounced up through her quarterdeck, destroyed a helicopter, went over the side, and exploded harmlessly in the sea. Seconds later, the second pair came towards me. Y le digo, a la izquierda están, así como estaba mirando, le digo, a la izquierda están al guía, veo al guía, lo miro, y la maniobra que hace él es instantánea. Cuando escucha a la izquierda están, pone viaje a la izquierda violentamente buscando el blanco. Por decir que nosotros venimos bien pegados al agua, pasando. Had to engage with Cedar, achieved lock very, very briefly, fired my missile. El misil Sea-Dart necesita un tiempo para nivelarse e ir tras su blanco. Como los aviones argentinos ya estaban muy cerca del blanco, lograron pasar por debajo sin que éste pueda derribarlos. But broke lock, and it went straight up in the air. My boss ordered me over the broadcast to switch on this light and blind the pilots. Obviously, I've seen the warfields before when they shoot the person with the searchlight, so I told him in no uncertain terms I wouldn't do it. Having heard the 4-5 guns start to go, and I thought to myself, they're actually throwing everything they can. And then I heard machine guns. And I thought to myself, Sea-Dart didn't work, 4-5 gun didn't work, machine guns, everybody on the deck. I then heard two thumps. It wasn't bangs, it was thumps, which for now would appear to be the two 1,000-pounders penetrating the port side of the ship. Suddenly there's nothing else we could do, and there's a terrible hush in the ops room. And that seemed to last for a long time. And I said, "Hey, I told you to get the bloody dead!" Bien explotado, ¿ves que le dije eso? Le dije que habían explotado. I completely lost all my hearing. Everything slowed down.
everything seemed rational, everything seemed okay. I was no fear whatsoever, no worry. It was almost like someone had given me a day pass for a film they were shooting on a war scene. I knew the computer room was on fire. I heard the guys in the computer room being burned to death. One of them was still trying to get out of the computer room. And I actually did crawl over to try and pull him up. But then suddenly, I found myself out of the starboard passage in clearer air. How I got there from 1 minute dying, suffocating, in the middle of the ops room, to being out there, I don't know. But eventually, I came to my senses much more. I felt the whole ship lurch forward. That sort of awful feeling that the ship was doomed. You knew it was the death throes of a ship. It was a movement you've never felt before of a ship at sea. In the fresh air, I could feel that I was burnt and I was hurting. Adrenaline kicks in, it was very painful. I didn't know my back was stripped of skin then down to several layers, so it wasn't a thought, it was just survival. I was probably the last to leave. I actually walked down the ship's side, which by that time was almost horizontal, and jumped the last 2 feet into the water. Aterrizamos en Río Gallegos, estaban columnas de mecánicos, los primeros 200, 300 metros con banderas saludándonos. Y cuando bajo, el jefe de escuadrón me maltrató. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo usted, Alfredo? Le digo, la avión está en servicio. Le digo, puede volar, no lo rompí, no hice nada. Le digo, está bárbaro. No, pero ¿qué hizo? Ya me agarra de la solapa, eso no me lo olvido más. Así de la campera, de lo que le quedaba del chaleco salvavidas. Le dice, ¿pero qué hizo, señor? No sé. Me despeiné en el vuelo. Le digo, estoy desilustrado, no tengo ni idea. No, ¿qué hizo? Acaba de hundir un buque en 20 minutos. And there I saw the ship, upside down, its keel horizontal, just a few feet above the water. And probably less than half an hour before, that ship had been a fully fighting, efficient, happy ship. And now it was gone. And that was the last I saw of the ship. Fíjense los ingleses, para eso creo que es la guerra, no sé, otra, porque seguro han tenido varias. Esta debe haber sido la humillación más grande de su vida. Ellos que son guerreros. Tenían un medio botado en el año 79, lo habían tirado al mar. Era prácticamente 0 kilómetros, porque hasta que todos los sistemas comienzan a funcionar correctamente son un par de años. Y lo hundieron aviones de la década del 50, obsoletos y con bombas rudimentarias que le tuvieron que pasar por arriba para hundirlo. Y ellos hicieron una película de este hecho y tratan de sacar siempre
conclusiones benignas para su gente, porque en su gente le demuestran el valor de lo que tuvieron que enfrentar, cómo superaron la emergencia y cómo fue lo que pasó. Cuentan eso. La antítesis con nosotros, que contamos siempre maldad. Nosotros nunca somos buenos en Argentina. Siempre entre nosotros tratamos de perjudicar. Las películas que han salido de Argentina dan vergüenza. Parece que fuéramos enemigos entre nosotros, que somos enemigos entre nosotros, porque hasta Estados Unidos, que en Vietnam nos sacaron a patada, aparece un Rambo, aparece un Mission in Action y sacan películas importantes. Por eso tiene tanto valor, hechos por ellos. No lo hicieron los argentinos, porque si ustedes leen History Channel y no me acuerdo del otro, Lear League, no me acuerdo cuál era la otra. Nosotros somos, parece que disfrutáramos maltratando al prójimo y no consiguiendo cosas buenas que podemos hacer. No hablo de la Fuerza Aérea, porque yo sé que gente de la Armada, de Tierra y gente del Ejército ha tenido un valor incalculable en defensa de nuestra soberanía. Pero es una conclusión que uno tiene que sacar de un país del primer mundo y guerrero, ¿está bien? Y voy a terminar con la conclusión, con el detalle ese que le había dicho, que yo le había explotar a la bomba. Obviamente que cuando aterrizamos todos, vamos a la sala de operaciones, nos separan a los pilotos, con cada uno un interrogador de inteligencia, y nos van preguntando cómo fue el vuelo exactamente. Cuando el jefe de escuadrón se quedó atrás mío. Cuando yo conté que la bomba habían explotado, me lo preguntó 3 veces. ¿Cómo que explotaron? ¿Usted vio bien? Sí, explotaron la bomba, un humo negro que me lo llevé por delante. Pero ¿está seguro? A la tercera vez lo llamó al ingeniero en armamento. Lo destrozó, lo quería matar, lo quería, no sé, lo echó. De hecho, usted se va de acá, yo lo doy de baja, me voy a meter preso, usted me pone un armamento que me mata a mis pilotos. Usted sabe que no puede poner ese armamento, qué sé yo. Ya, arme un avión con 6 bombas y la vamos a tirar acá nomás, al lado de la ría, ahí en Río Gallego. Uy, yo digo, ¿dónde me metí? Porque yo era el que había dicho, y era alférez. Ustedes pónganse en el lugar de un alférez que estaba recién egresado, tenía más olor a cadete que a oficial. Yo rogaba que explote la bomba, que explote la bomba. Venía el avión volando y habíamos arriba del techo, éramos como 10 o 15 de operaciones viendo el lanzamiento. Estaba ahí a 300, 400 metros nomás. Vemos la primera bomba, ¡bum!, explota y ¡brum!, explota. Un humo negro sale para atrás de como de 10 metros. Zafé. Se dio vuelta y lo que no le dijo a ese ingeniero, yo me acuerdo, lo insultó de arriba abajo y lo dijo: usted va preso. Lo retó 12 segundos. Eso está estipulado así porque eran 12 segundos que lo retó. ¿Por qué? Porque era el tiempo que explotó efectivamente la bomba real. Los tiró a todo el piso. A 400 metros, si bien se ve enterrado, la onda expansiva, algunos se agacharon, otros nos caímos, no sé qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Agarramos el manual, que esa bomba no la habíamos estudiado, y abajo decía que tenía un iniciador. El iniciador es esa explosión pequeña con ese humo negro. Y si ese iniciador explotaba, corra, porque ya no había forma de detener la explosión de la bomba. Iba a explotar sí o sí. Tenía 12 segundos para correr. Tiraron las otras 5 y el mismo efecto. Boom, boom, y explotaba la bomba. Así que mi honor quedó salvado y el ingeniero casi, porque nadie la conocía, ni el oficial de armamento nuestro, los pilotos que nosotros tenemos, la conocía. Tuvimos que agarrar el manual de la bomba y empezar hasta que vimos una letrita negra así en inglés. Todos están en inglés, pero no la notita de la nota nunca le da bolilla. Y ahí decía: si el iniciador explota, corra, porque la bomba explota, no la va a poder parar. Una bomba pega, por ahí no explota, puede llegar a desarmar la espoleta. Esta no. Entonces esa fue la anécdota que yo la vi, que conté in situ. Dije, la bomba explotar, para mí explotar. No conocía el tema de la bomba, así que quería aclarar eso porque lo había dicho durante mi relato, después lo vi ahí y me acordé que no lo había aclarado el tema.
Así que bueno, quedo a disposición de las preguntas. Si alguno tiene seguramente preguntas, sí, adelante. Quería hacerte una pregunta y después un pedido. Sí. La pregunta es, a partir que cerrabas la... Gracias. A partir que cerrabas la cabina del avión, cuando estabas por salir en una misión, antes de entrar en la zona de combate, o sea, ¿qué se te pasaba por la cabeza? Las sensaciones que tenías en el cuerpo, o sea, ¿qué se siente estar en una situación así tan límite? Y el pedido era si te acordás alguna anécdota con algún compañero tuyo que ya no está, alguna anécdota que fuera afuera de la guerra, una anécdota... Sí, sí. Bien. Buenísima la pregunta porque toca la parte sentimental de uno y el estado de ánimo. La parte más difícil, cuando cerraba la cabina, era más fácil, era más lindo. La parte más difícil cuando llegaba a la misión y ya sabíamos qué tipo de misión hacíamos. Nosotros sabíamos que a mar abierto era 30% de supervivencia. Entonces cuando íbamos en la camioneta, ya los que volábamos, le empezábamos a dar al chofer, que era otro piloto, el reloj, algunos le daban una cadenita, otros le daban la foto. Si no vuelvo, dásela a mi mamá, a otros a mi esposa, a otros a mis hijos, porque la mayoría sabía que no volvía, digamos. Y ahí uno iba con el cuello duro, la mano dura, porque sabía que era peligrosísimo. El miedo te carcomía, digamos. Cuando llegaba al avión ya bajaba un poco la tensión porque venía la parte profesional. Y cuando cerraba la cabina, más todavía, más contento, porque primero no hacía tanto frío, pues yo sufro del frío. Entonces cerraba la cabina, ya está, listo, estamos acá, y te dedicabas a toda la parte técnica. Entonces, hasta la navegación no había problema, ¿está bien? Porque tenías que hacer el despegue, arreglar el avión después, desconfigurarlo y todo eso. Controlar, que no pasara nada. Cuando tenía esos 20 minutos más o menos, media hora hasta iniciar el descenso, y también era un sufrimiento, porque ibas viendo la carta, ibas viendo el reloj, ibas viendo el tiempo, el rumbo, todo, tratando de ver qué me va a pasar. Tenemos que atacar a unos barcos en medio del mar abierto, Dios mío, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero dos cosas. Primero, lo hacíamos por el convencimiento que teníamos y la preparación, ¿está bien? Y lo más importante, que yo siempre digo, los guías, los jefes de escuadrilla, ellos sí que hay que sacarse el sombrero, porque en una de las misiones yo iba de 2, íbamos 8 aviones. El número 1 era Velasco, yo era el 2 y los otros aviones atrás. Se fueron volviendo a medida que íbamos acercándonos porque se iban rompiendo los aviones. Y el último en irse fue Velasco. Yo vi cuando íbamos volando, se le cae el generador de emergencia, de energía eléctrica. Y cuando yo ya sabía, se le cae eso, él ya no puede tirar. No puede tirar. Puede hablar nada más y bajar el tren, nada más. Para eso está el generador de emergencia. Se tenía que volver. Volviendo, dijo, y se volvió. Y estaban 30 segundos, estaban las piedras, donde ahí llegábamos y teníamos que virar allá al ataque final. El miedo que me agarró ahí fue el más grande de todo. Fueron unos 15, 20 segundos hasta que Filippini, que venía con su escuadrilla atrás, veníamos los 8 juntos, yo ahí me di cuenta que quedamos 4 nada más, Filippini dijo, pasando, era como si me hubiera venido el alma al cuerpo, porque ahí te das cuenta, ir vos al combate y llevar gente atrás del combate. Nosotros los numerales, vamos porque estamos convencidos, pero vos vas con el guía adelante, con el tipo que te arrastra, digamos, al combate. Eso te da un plus de tranquilidad, digamos. Y cuando me dijo pasando él y después me pasaron los otros 2 también, me dejaron en el fondo, pero bueno, no importa. Eso te da los niveles, digamos, de miedo que uno puede llegar a tener, digamos. Cuando recibís la orden, cuando vas en la camioneta, ya baja después cuando haces la parte profesional, cuando vas navegando y después cuando llega el blanco, ya ahí no pensás, digamos, ya no te dejas pensar el miedo y haces todo como un autómata, digamos, vas haciendo todo lo que aprendiste, lo vas desarrollando como un autómata. Y eso es con respecto, ¿te satisface lo que te dije o no, lo que te conté? Y con respecto a las anécdotas, qué sé yo, el Gordo Vázquez, que era compañero mío, vivíamos juntos en la habitación, y yo en esa época, bueno, siempre fui pobre, porque era seco, digamos. Y no tenía un solo par de zapatos, era alférez, entonces le robaba unos zapatos marrones, que le tenían unos tipos mocasines así marrones, y el Gordo se enojaba, y me mandaba a ilustrarlos, así que yo le ilustraba los zapatos, pero sí me los dejaba usar, digamos.
anécdotas como esa, hay varias, me tengo que ir acordando, digamos, pero bueno. Después el Lucho Guadagnini, que vivíamos todos en la casita Bariloche, Carballo era un enamorado de Nica Costa. Nica Costa era una nenita que tenía 7, 8 años, la hija de Gal Costa, que cantaba un disco que estaba ahí en la casita Bariloche. Nosotros no compramos nada, estaba ahí, lo poníamos en el disco, era espectacular, cantaba muy bien. Y venía el Lucho Guadagnini, que era malo a propósito, ya me vivía haciendo broma. Cuando Carballo se iba a la habitación escuchando a Nica Costa que yo un rato, le ponía una que se llamaba La Pirilacha. La Pirilacha, todavía me acuerdo el nombre, era una chilena que cantaba polka, un desastre. Y venía Carballo, ¿quién fue? Y estaba el Lucho ahí, no sé, yo recién llego. Cada una anécdotas de esas, pero miles, digamos, pero bueno, no sé si te gustan, digamos, si son así. Pero bueno, más, sí, adelante, por favor. Ahí tenés un micrófono para que escuchen lo que está más lejos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera saber si me puede dar una opinión de por qué los escuadrones de A4B tuvieron ese plus de efectividad en comparación a los A4C, por ejemplo. Sí, en comparación de casi toda la Fuerza Aérea y casi todo el poder aéreo argentino. Yo lo digo, primero el entrenamiento. Reynolds era la unidad, no digo castigada de la Fuerza Aérea, pero nadie quería ir. Yo, cuando terminé el CB2, que era para ser piloto de combate, habíamos elegido 2 nada más ir a Reynolds. Yo Reynolds porque tenía mi familia a 250 kilómetros. Villa Mercedes está cerquita de Rufino, y tenía a mi novia que estaba en Río Cuarto, que estaba estudiando, así que tenía cerca, y aparte porque yo sabía, si yo me quedo en Mendoza, soy un chatapufi. Yo necesito a alguien que me tenga cortito y que me haga estudiar y trabajar. Y dicho y hecho, cuando llegué ahí eran polvoritas, no estábamos en ninguna guerra, nada, y nos tenían, pero a 2 centímetros del piso. Nosotros, los alférez, mi instructor fue Ureta, que después pasó a 4C. Él fue mi jefe de escuadrilla. La escuadrilla en ese momento estaba, el 2 era Mayor, el 3 era el Pipi Sánchez, el 4 era Roca y el 5 era yo, era el alumno. Ese era la escuadrilla. Entre Ureta y el Pipi Sánchez no sé con quién quedamos, imagínate lo que era. No sé si conocen al Pipi Sánchez, que vive haciendo, bueno. Y nos tenían recortito. De hecho, alférez, vos escuchás en el relato, era una CL-42. ¿De dónde lo sacó? No sabés cómo nos hicieron estudiar el Jane. El Jane, hasta los nombres sabíamos. No te podía decir porque no le ve el número. A la velocidad que pasa, qué sé yo el número que, pero el perfil del buque, de memoria sí lo sabíamos. Habíamos hecho tiro diurno y nocturno. En Villa Mercedes hay un campo de tiro pegado a la base. Ahí nomás. Con buchones hacíamos tiro. ¿Y cómo pegábamos? El entrenamiento que teníamos con el A4B. Yo había volado desde abril que empecé el curso 140, 150 horas, pero la exprimíamos esa hora. O sea, nos exprimían. No es que hacíamos 140 horas de boludeo, como hacíamos nosotros. No. Navegábamos, para aprender la navegación, que es lo más fácil, con rumbo y tiempo, no duraba más de media hora, 40 minutos. Después a tiro, después a acrobacia en formación, todo junto en un solo vuelo hacíamos de todo. Entrada por instrumento. Todos dicen que los pilotos de combate no saben hacer entrada por instrumento. Que normalmente lo hacen los transporteros, que dan otras mentiras. Es la mentira más grande que hay, porque el tiro es totalmente instrumental. Ahora no. Yo me acuerdo cuando fui a Dagger, que teníamos el zinc, que teníamos inercial, todo, poníamos así, tirábamos el avión, mientras el piper esté en el blanco, ¿qué te importa? Lo hacía todo el zinc. En Reynolds, la geometría y la trigonometría de tiro, así, la sabíamos de memoria, la sacábamos nosotros. No es que la tenía que venir un profesor, un instructor, un ingeniero y nos decía cómo teníamos que tirar. No, nosotros nos enseñábamos. O sea, en Reynolds había una profesionalidad que no la habían las otras. Eso seguro, porque yo tuve la suerte de estar en Mendoza, conocer a la 4ª Brigada Aérea, y tuve la suerte de volar Dagger después 6 años, que estuvieron también los de M3. Lo que yo aprendí en Reynolds, no lo aprendí en ningún lado. Reynolds fue la base por excelencia que tiene la Fuerza Aérea. Ojalá todos hubiesen salido de ahí. No solamente en el conocimiento, sino en el entrenamiento.
porque nosotros envidiamos en su momento a los de A4C que nos habían sacado como 50 horas en un año. Nosotros volábamos siempre con menos combustible y los A4C cargados siempre en Charlie, que le llamaban. Los tanques exteriores y todo el avión cargado. Normalmente volaban 3 horas. Pero nosotros en las 2 horas que volábamos le duplicábamos el entrenamiento. De hecho, en los campeonatos de tiro, si no era por acomodo, por decir, no, pero este se levantó, este se despertó, no sé qué, este se guiñó el ojo, nosotros robábamos los campeonatos de tiro, porque el entrenamiento era exigente al 100%, era al 100%. Y cuando íbamos a tirar a Antuna, yo me acuerdo que al otro año vinieron otros pilotos que en una charla con el jefe de brigada, porque fue a llamar la atención que estábamos pegando menos, la rosa de tiro se había achicado, se había agrandado. Normalmente está 25 metros, era la rosa de tiros, es lo que uno mide, de ahí para afuera ya me da bolilla. Pues nosotros estamos dentro del 18, 17 metros, tirando en altura, tirando en rasante, estábamos en 5 o 6 metros de la pirámide, no del cajón. Ese era el entrenamiento que teníamos. Bueno, vinieron los pilotos nuevos, fueron a tirar, se fue la rosa de tiro, fueron el 25. Es que no vemos los blancos. Ah, ¿cómo se enojó el jefe de brigada? Lo agarró el que bueno, tiene tal cosa, vaya a pintar los blancos. Pero no era que nosotros teníamos los blancos pintados. Teníamos ya tanto entrenamiento que los veíamos de lejos las cosas. Eso por un lado. La parte profesional, siempre. Y en la parte humana, que ya le expliqué a él, ir adelante, esos 7, 8 tipos que teníamos de jefe de escuadrilla, espectacular, espectacular, realmente sobresaliente en todo sobresaliente. Palaver, Celaya, Carballo, Varela, Filippini, Velasco y el negro Busto, los 7 jefes de escuadrilla, porque no teníamos un octavo, si nosotros no llegábamos a 32 pilotos. Después vino, me llama Bolsán, que lo improvisaron como jefe de escuadrilla. Cachón era jefe de sección y tuvo que salir con 5 aviones adelante. Bolsán era jefe de sección, también se comportaron espectacular. Todos los jefes de sección también. Nosotros acompañábamos, digamos, todos los vuelos acompañábamos, pero a donde hay que sacarse el sombrero eran los 3 jefes de escuadrones, 2 jefes de escuadrones, que era Dubur y Cini, hicieron, aparte de conducirnos muy bien, hicieron una misión cada uno. ¿Para qué? Si ustedes lo bajan, porque el comando nos mandaba cada misión, los que estaban en la programación, en la planificación, nos mandaban cada misión. Una vez vinieron con tirar cohetes, porque claro, el exocet, el cohete, el máximo que tenemos, el Suni que se usaba antiguamente aire-aire, y lo podés tirar, que eso de 3 kilómetros, 4, es lo mismo que pasar con la bomba encima, porque tirás el Suni, pues ponés viraje y le das todo el flanco para que te disparen. No, ni loco. No vamos con Suni. Y Cini tenía que decir, no vamos con Suni. Nos salvamos. Bueno, ellos se comportaron. También hicieron misiones con Mariel. El otro jefe era vicecomodoro y fue de jefe de escuadrilla. También. También el comportamiento, la hombría de bien de esas personas, espectacular, digamos. Esas 2 cosas son las que sobresalieron al reino. El entrenamiento, que era espectacular, y el coraje de los tipos. ¿Está bien?